semana fue una semana increíble. La próxima semana, más bien la semana que estamos iniciando es una semana increíble. ¿Ok? No sé si te estás dando cuenta, pero cosas increíbles están sucediendo. Si no te das cuenta, es porque estás distraído. Y yo quiero animarte porque hoy vamos a hablar, vamos a ver en la Biblia el último milagro durante la vida de Jesús aquí en la tierra. ¿Ok? Bueno, el milagro de la resurrección es otro. Pero hoy vamos a ver el último milagro que registra la Biblia en 3 evangelios. Estamos hablando de los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Ahí está registrado el último de los milagros de sanidad. Hoy vamos a verlo y la verdad es que este milagro nos va a dar el marco final. Yo quiero que pongas atención, porque hemos estado desde el mes de febrero hasta hoy hablando sobre los milagros de Jesús. Pero hoy vamos a terminar esta serie. En el libro de Lucas estuvimos revisando los milagros registrados. No todos, pero significativos, los más representativos estuvimos viendo. Entonces, hoy vamos a culminar esta serie de milagros. Ahora, ¿recuerdas que hace algunas semanas te mencioné que como parte de la revelación de estos tiempos o estos días, yo entendí que los milagros que están aquí en la Biblia y los que ocurren hoy en nuestro medio son solamente intervenciones del Señor para corregir algo en la vida de sus hijos y regresarlo a la normalidad. Siempre pensamos que los milagros es algo, digamos, algo fuera de lo normal, pero no es así. Una madre que está llevando a su hijo adolescente a enterrar, eso no es normal. La intervención de nuestro Dios es para que esta mamá siga teniendo a su hijo consigo y que este joven no se pierda en la primera etapa de su vida, sino continúe. Entonces, fíjate, piensa en esto. Cada milagro que vemos aquí, cada milagro que está ocurriendo en tu vida, ¿cuántos han visto, han experimentado milagros de parte de Dios en tu vida? ¿Sí o no? Esos milagros, esa intervención de Dios es para corregir algo en tu vida, quitar de tu vida algo que no debe de estar ahí. Si es una enfermedad, no tiene por qué estar ahí. Entonces el Señor viene y la quita y ocurre el milagro, ¿no? Si hay relaciones rotas, si hay problemas en una familia, si hay pleitos, si está el destructor ahí adentro, un milagro es que se soluciona, cambia el asunto, regresa al modelo que Dios ha establecido. ¿Sí o no? Eso es un milagro. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a ver el último de los milagros registrados y vamos a ir a Lucas capítulo número 18. Recuerdan que estuvimos viendo los milagros de Jesús. La gran mayoría de estos eventos ocurrieron en Galilea. ¿Te acuerdas de eso? Jesús estuvo en Galilea de pueblo en pueblo, estuvo hablando y nosotros sabemos que su trabajo duró más o menos 3 años. Y en este milagro estamos llegando al final de esos 3 años, cuando Jesús deja el área de Galilea y va con rumbo a Jerusalén. ¿Sabes lo que sucedió en Jerusalén, verdad? Ya sabes lo que sucedió. Bueno, este milagro ocurre
30 kilómetros antes de entrar en Jerusalén. ¿Te acuerdas de la entrada de Jesús en Jerusalén? Entró un día viernes y entonces su crucifixión, y entonces, un día jueves, su crucifixión el viernes, su resurrección el día domingo. Entonces, está a 30 kilómetros de Jerusalén. ¿Ok? Es la parte final. Es en el camino, en el trayecto en donde ocurre este milagro. Y ocurre en una ciudad llamada Jericó. ¿Se acuerdan de Jericó? Jericó es una ciudad que está registrada en el Antiguo Testamento. Es la ciudad fortificada, una ciudad con muros gruesos, con un ejército de gigantes. Y entonces el pueblo de Israel cruza el río Jordán y entonces dan 6 días, una vuelta cada día. Esas son las instrucciones del Señor. Y el séptimo día dan 7 vueltas, 1, 2, hasta 7. Y al terminar la séptima vuelta, todos gritan y los muros de Jericó caen. Y cuando los muros se derriban, todos los israelitas van hacia el frente y a filo de espada terminan con toda la población de Jericó. Una victoria increíble. Ese es Jericó. Así es que esta historia ocurrió en esa ciudad. Pero cabe mencionar algo porque esta historia está relatada en 3 evangelios. Mateo menciona a 2 hombres ciegos. Marcos y Lucas mencionan a un hombre ciego. Pero Marcos nos dice el nombre de este hombre ciego y es Bartimeo. Y aquí está este hombre ciego pidiendo limosnas a la orilla del camino. Su nombre es Bartimeo. Entonces, en ese contexto ocurre este milagro. Acuérdate, miles de personas viajaban en peregrinaciones desde todos los rincones de Judea y de Israel para concentrarse en Jerusalén y celebrar la gran fiesta de la Pascua. ¿Te acuerdas de eso? Jesús hizo esta celebración con sus 12 discípulos, la cena de la Pascua. Esa cena era el inicio de la fiesta de Pascua que tardaba 7 días más. Pero entonces, de todos los rincones de Judea, llegaban a la ciudad de Jerusalén. Jericó era el paso obligado de una gran cantidad de multitud de miles que caminaban para llegar a Jerusalén para celebrar esta fiesta. Entonces, ahí está el contexto del lugar, para que entendamos cómo estaba el ambiente. 12 de diciembre. ¿Reconoces esa fecha aquí en nuestro medio? Para que te des una idea, era una fecha semejante. Los días previos al 12 de diciembre, multitudes cruzan todo el centro del país para concentrarse en un lugar de nuestra capital. ¿Sí estás poniéndome atención? Multitudes viajando. Multitudes viajando. En ese contexto, Bartimeo recibió un milagro, fue la vista. Entonces vamos a leer en Lucas capítulo número 18, verso número 35. Dice, aconteció, ¿estás conmigo? Lucas 18, verso 35. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Quiero que trates de imaginar esta situación. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, gritando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Señor, te damos gracias por esta parte que está en el Evangelio según San Lucas. Queremos esta mañana, Señor Jesús, aprender de esta última ocasión en donde tu misericordia le devolvió la vista a un hombre ciego. Queremos, Señor, aprender de Bartimeo. Queremos esta mañana que tu palabra sea una semilla para que dé fruto en nuestra propia vida. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Esta es una historia. Ahora, mira. La situación por la cual estaba pasando, en la cual vivía Bartimeo, no es otra cosa sino un retrato de la condición de los seres humanos, de todas las personas. Yo quiero que pienses esto. La situación de Bartimeo solamente es un retrato en donde se muestra la situación por la cual están viviendo todas las personas. Bartimeo dice entonces, aquí era un hombre ciego y un hombre pobre. Dos cosas importantes, ciego y pobre. ¿Sabes? Cada ser humano en esta tierra está en esa condición. Esta es una historia de fe, porque solamente la fe puede cambiar las circunstancias del hombre. Solamente la fe. Ahora, tomando lo que dije al principio, un milagro es una intervención de Dios para corregir algo que vino de parte del diablo en tu vida, para que tu vida siga en la voluntad de Dios y con el favor de Dios. Pero solamente ocurre un milagro cuando hay un factor, y ese factor es fe. Es fe. Si Dios va a intervenir en tu vida, es porque hay fe. Dios no interviene cuando no hay fe. No interviene cuando hay necesidad. Algunos piensan, hay mucha pobreza en el mundo. ¿Por qué Dios no interviene para evitar la muerte de miles de niños en África por falta de alimento? ¿Por qué Dios no lo hace? Hay gran necesidad, pero Dios no lo hace porque no hay fe. Dios interviene en tu vida para corregir. Dios provoca milagros cuando hay fe. Y este es el ejemplo completo que podemos ver esta mañana, dilo, de fe. Ese hombre era ciego y pobre. Tres cosas podemos decir de esta ceguera de la cual padece cada persona. Cada persona sin Cristo, escúchame, antes de recibir a Jesús tú eras ciego. Y eras ciego en tres sentidos. Número uno, no te dabas cuenta de que tus acciones, tus hábitos, tu forma de pensar, tu forma de actuar era tremendamente aborrecible y sucia. Lo que pensabas que estaba bien, cuando te ilumina el Espíritu Santo, cuando viene la vista a tu vida, cuando naces de nuevo como este ciego Bartimeo, te das cuenta que todo lo que hiciste en tu vida anterior fue una serie de equivocaciones, una serie de errores, una serie de pecados. Te das cuenta que estabas sumido en la más tremenda de las cegueras. ¿Sí o no? Sí es.
Entonces cada ser humano piensa que ve, pero en realidad es ciego. Sus acciones, su vida solamente lo están orillando a la tristeza, al dolor, a la miseria, a la enfermedad. ¿Por qué razón? Porque es ciego. Aunque piensa que ve, no ve. Vemos cuando viene Cristo a tu vida, se ilumina tu entendimiento. Puedes ver que necesitas perdonar a tu padre y a tu madre. Puedes ver que puedes amar a tu esposa o esposo. Te das cuenta que has sido un necio toda tu vida. Estabas ciego. Número 1, la ceguera es no poder ver que nuestras acciones son una abominación delante de Dios y que nos dañan y que dañan a las personas que pensamos amar. Número 1. Número 2, es una ceguera en donde las personas no se dan cuenta que hay un juicio por venir, ¿no? Acuérdate, cuando tú eras inconverso, cuando no conocías a Jesús, no sabías que un día al morir tendrías que entregarle cuentas a tu Creador. No tenías conciencia de condenación. No sabías que el camino en el que ibas muy contento te llevaba y te estaba llevando a la muerte eterna, al infierno. ¿Sí o no? No pensábamos en eso. No tenías temor del juicio venidero. Es una ceguera, ¿no? Vive la vida, disfruta, tira, embriágate, haz lo que sea. Disfruta la vida. Pero no te dabas cuenta que ese camino te llevaba a la muerte eterna y a las prisiones eternas. Estabas ciego, ¿sí o no? Y tercer factor de esa ceguera, el tercer factor de esa ceguera es que no podías ver la gran misericordia y el gran amor en Cristo Jesús. ¿Qué significaba Cristo para ti? Nada. Eras insensible al amor de la redención en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Yo fui así, yo tenía esas 3 cegueras. Era tan necio. Yo me creía muy inteligente, me comía el mundo a mordidas. Yo era Juan Camaney, pero estaba ciego. Había destruido mi familia, estaba destruyendo a mis hijos pequeños. Mi economía estaba destruida, estaba ciego. No tenía temor del infierno. Cuando me pusieron la pistola, 2 veces la tuve aquí. Y yo les decía, tírale, dale, a ver si tienes valor. O sea, no tienes miedo de llegar al juicio. No sabes que tus acciones van a tener consecuencia. En mis tiempos decíamos, me voy a ir al infierno porque ahí va a estar Olga Brinsky y ahí va a estar lo bueno. O sea, no teníamos temor del infierno. Pero lo más triste es que no podía ver la belleza, la gran misericordia de Jesús. Porque para mí Jesús fue un tonto. Yo pensaba que la religión y la fe era cuestión de débiles y de mujeres, los que necesitaban algo en qué creer y apoyarse. Pero yo era tan fuerte y tan autosuficiente que no necesitaba nada de Jesús. Nada. Rechazaba a Jesús. Lo veía como inútil, como debilidad. O sea, no podía ver la misericordia de Jesús. ¿Qué significa? Ciego. ¿Te das cuenta? Ciego. Número 2, era pobre. ¿Sabes qué? Todo ser humano está en una pobreza increíble y se pasa la vida pidiendo limosnas, juntando, pero no puede tener nada de valor. Puede juntar propiedades, puede tener cuentas bancarias, puede tener 20 amantes, puede hacer muchas cosas, pero no tiene nada que tenga valor en la eternidad. ¿No es así? Así es. La Biblia dice que en el momento en cuando vas a estar delante de Dios, todo lo que has hecho va a sufrir un juicio. Y viene ese juicio. Y si tus obras son heno, paja y hojarasca, el fuego del juicio de Dios lo van a quemar. Todo eso no sirve para nada. Títulos, dinero, prestigio, fama no van a servir delante de Dios. Y vas a quedar como un mendigo, no vas a tener nada. Pero cuando estás en Cristo,
La Biblia dice que empiezas a hacer cosas que son tesoros en el cielo. Tus obras tienen un valor eterno y esas no se terminan. Entonces todo ser humano es ciego y pobre. Dile al que estaba a un lado a ti, yo fui así. A ver, ¿quién está a un lado tuyo? Dile, yo era así, ciego y pobre. ¿O no? Ciego y pobre. Si no dices eso, entonces vas a entenderlo al final, porque estás como Bartimeo. Pero la historia de Bartimeo es la historia de la fe. Dilo, la fe. Vamos a ver tres cosas esta mañana acerca de la fe de Bartimeo. Y este es el marco en todos los milagros que estuvimos viendo en la Biblia. Y pon atención. Si puedes aprender esta mañana el tipo de fe que necesitas, van a ocurrir muchos más milagros en tu vida. ¿Sí? Milagros van a ocurrir en tu vida, si puedes entender esto. Tres cosas que yo veo en la fe de Bartimeo. Número uno es el origen de la fe. ¿Dónde se originó la fe de Bartimeo? Número dos, ¿cómo es? ¿Qué atributos? ¿Qué características tiene la fe de Bartimeo? Y número tres, ¿cuál fue el resultado de la fe de Bartimeo? Bartimeo significa hijo de honor o el que da honor. ¿Te das cuenta? Bartimeo, hijo de honor o el que da honor. Su nombre no compagina con su situación. Pobre y ciego, pidiendo limosna en el camino. Entonces, número uno, para entender el origen de la fe de Bartimeo, yo quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, porque no hay más antecedentes. Tenemos que imaginar cómo es que Bartimeo tenía esa fe. Lo hacemos y podemos imaginarnos cómo fue por todos los datos que podemos investigar, por lo que dice la Biblia, por lo que dice la historia, por lo que dice la arqueología. Entonces sí podemos imaginarnos, y yo quiero que esta mañana nos arriesguemos a imaginarnos. ¿Ok? ¿Puedes imaginar algo? Y no soy de los Beatles que dicen imagina y lo hicieron un himno, ¿no? Pero imagina. Imagínate a Bartimeo. No les mencioné, pero en el tiempo de Bartimeo, en el tiempo de Jesús, había dos ciudades, Jericó. La ciudad Jericó, la antigua, estaba en ruinas. Josué, cuando tomaron Jericó, Josué dijo una maldición. Dijo, aquel que se atreva a edificar nuevamente esta ciudad, lo va a pagar con la vida de su hijo primogénito y con la vida de su hijo menor. Era una maldición. Por esa maldición, nadie en los siglos posteriores se atrevió a edificar nuevamente la ciudad de Jericó. Pero esas ruinas existían. Esas ruinas fueron ocupadas por gente muy pobre. Ahí seguramente vivía Bartimeo. Cerca de esta ciudad estaba la nueva Jericó, edificada en tiempo de Herodes el Grande. Ahí los romanos, que era el imperio, ahí construyeron un edificio para administrar toda la provincia de Judea. Era el corazón político y financiero romano en esa zona. Alrededor de esa fortaleza, de ese grupo de edificios elegantes, modernos que construyeron los romanos, alrededor empezaron a construir residencias. ¿Sabes que ahí vivía Zaqueo? Si tú lees la Biblia, después Jesús tiene un encuentro con Zaqueo. Zaqueo era el secretario de Hacienda de Judea, era el jefe de los que cobraban los tributos, era del SAT.
Ahí vivía, era rico, extremadamente rico, pero no solamente él, mucha gente vivía. Entonces imagínate, aquí está Jericó en ruinas y hay casuchas, hay tiendas ahí donde viven los pobres, y a 1 kilómetro de distancia está un complejo económico fuerte. En medio, en ese camino, es donde ocurre este milagro. Pero imagínate entonces a Zaqueo. Zaqueo. Yo me imagino que Bartimeo, me quedé como Zaqueo. Me imagino a Bartimeo dando de vueltas en su cama esa noche. Imagínate, no sé si te ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Me imagino que Bartimeo daba de vueltas y no podía dormir. Y eran como las 4 de la mañana. Y ahí estaba Bartimeo solo, un hombre ciego, un hombre seguramente tendido en el piso, tal vez solamente con la capa. El libro de Marcos menciona su capa, tendido en el piso, en un poco de paja, cubierto por su capa. No está nadie con él. Y él ahí daba de vueltas y no podía dormir. Y yo me imagino que llevaba días con esa inquietud en su corazón. No lo dejaba dormir. Pero esa noche fue mucho más intensa la inquietud de su corazón. Y lo que él estaba pensando era lo que había escuchado. Porque llevaba casi 2 años escuchando algunas cosas que impactaron su vida. Y lo que pasa es que él escuchó que había un hombre, Jesús de Nazaret. Y ahí nos remontamos al primer milagro que vimos. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 3. Y entonces él pensaba, escuché, porque estando pidiendo limosnas, él escuchaba lo que sucedía. No podía ver, no había internet, pero él escuchaba los acontecimientos. Y llevaba 2 años escuchando eventos milagrosos. Uno de ellos fue cuando un hombre con un demonio, espíritu de demonio, se levanta en medio de la sinagoga y se dirige a Jesús y le dice: Jesús de Nazaret, ¿qué tienes con nosotros? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Israel. Y entonces Jesús reprende al demonio y sale el demonio. Y ahí empieza la historia. Y él dice: ¿quién es ese Jesús de Nazaret? Y luego recuerda que escuchó que Jesús devolvió la vida a un joven que lo llevaban a enterrar. Y luego recuerda también y está pensando lo que escuchó acerca de un tal Pedro, cómo Jesús subió a la barca de Pedro, le enseñaba a la gente, y al mediodía este hombre Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes. Pedro obedece y hay una pesca increíble, milagrosa. Pero lo portentoso de la historia que él escuchó es que cuando Pedro subió a la barca, cuando llegó delante de Jesús, se postró delante de Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy pecador, soy hombre inmundo. Pero la historia no termina ahí. La historia que él escuchó, le dijeron: Pedro, entonces a los pies de Jesús escuchó: levántate porque te haré pescador de hombres. Y Pedro seguía a este hombre Jesús. Entonces estuvo recordando todas esas historias. Escuchó o recordaba la historia del paralítico. ¿Se acuerdan del paralítico? Un hombre paralítico, 4 amigos quieren llevarlo delante de Jesús, suben a un tejado, rompen el techo, bajan al paralítico y Jesús le dice: levántate, tus pecados son perdonados. Entonces, esos pensamientos estaban constantemente en Bartimeo. Y pensando en todo eso, le dieron las 6 de la mañana. Y dando las 6 de la mañana empezó a escuchar las aves, los gallos, los perros ladrando y dijo: me voy a preparar. Y seguramente lo recogió algún jovencito, hijo de alguna vecina, para llevarlo a donde iba a pedir limosna. Yo me imagino a este jovencito preguntándole: Bartimeo, ¿vamos al templo o vamos al mercado? Y entonces Bartimeo le dice: no, porque estamos a punto de la Pascua, llévame al camino, porque hoy van a pasar muchos peregrinos, y los peregrinos que van a Jerusalén a celebrar la Pascua, ellos son los que me van a dar limosna.
Entonces este jovencito lo lleva al camino y lo sienta al pie del camino. Imagínate que llega a las 8 de la mañana y ahí está sentado. ¿Qué es lo que hace un ciego esperando que pasen las gentes para darle limosna? Pues no sé nada. Pero ¿sabes en qué ocupaba su tiempo? En pensar los milagros. Ese hombre llamado Jesús de Nazaret, el que hace milagros. Y también empezaba a recordar que cuando iba al templo, en la puerta del templo, escuchaba las palabras que eran leídas de los profetas. Y él se acuerda, empieza a acordarse. Vendrá uno del linaje de David. ¿Se acuerdan de eso? Segunda de Samuel, capítulo número 7. Ahí dice, en donde el Señor le dice a David: después de ti voy a levantar a uno que gobierne, y su reino no tendrá fin, y yo voy a respaldar su reino de manera perpetua. Entonces, todos los judíos estaban esperando un Mesías. Y yo me imagino a Bartimeo meditando en todo eso, recordando lo que escuchaba en el templo. Pero ¿sabes qué milagro captaba más su mente? Jesús hizo un milagro increíble. Sanó a un hombre ciego de nacimiento. Imagínate a Bartimeo recordando, escuché la historia de un hombre que nació ciego, pero este Jesús le untó en los ojos algo y fue sano. Por primera vez en su vida vio la luz este hombre. Y seguramente ese milagro lo tenía perplejo. ¿Sabes por qué? Porque decía, si Jesús pudo sanar a un hombre ciego de nacimiento, también podría sanarme a mí. ¿Te imaginas a Bartimeo pensando todo eso? Y de pronto dan las 9 de la mañana y empieza a escuchar que grupos de peregrinos pasan pequeños grupos, empiezan pequeños grupos. Pero imagínate, por eso por ahí de las 11 de la mañana, escucha no un grupo pequeño, un grupo mucho más grande. Escucha algarabía, escucha mucha más gente. Y entonces se atreve a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Y alguien le dice, Jesús de Nazaret está pasando frente a ti. La fe de este hombre, ¿de dónde vino? De escuchar. Los ciegos no pueden ver, no pueden viajar, no podía seguir a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús iba a los montes y la gente lo seguía? ¿Se acuerdan que Jesús se trasladaba de un pueblo a otro y la gente lo seguía? Pero los ciegos no pueden hacerlo. Él estaba anclado en Jericó. Solamente hacía un trayecto de su casa donde iba a pedir limosna. Pero este ciego estuvo escuchando y meditando y creyendo y almacenando eso en su corazón. Expectativa había en su corazón. ¿Sabes qué es lo que necesitas tú para poder ver milagros en tu vida? Que haya expectación en tu corazón, que estés escuchando constantemente, que estés preparándote en tu intimidad con el Señor, que afines tu oído, que estés escuchando historias de milagros, que estés yendo a la Biblia, porque tú no estás ciego, tú puedes ver, que estés haciendo la obra del Señor, y eso va a generar en ti una fe capaz de detener a Jesús. ¿Te acuerdas lo que dice aquí el relato ese? Dice que Jesús pasó y de pronto se detuvo cuando escuchó esos gritos. Entonces, ¿de dónde viene? Primer punto, ¿de dónde viene la fe de Bartimeo? De escuchar, de meditar, de guardar en su corazón, de poner atención a los relatos que escuchaba, de imaginar, de soñar. Si puedo decirlo, de estar desvelándose, de estar meditando. Señor, si has hecho eso allá, si hiciste eso aquí, puedes sanarme a mí. Y entonces estarás preparándote para tu milagro, pero necesitas fe. Y esa fe solamente viene de esa manera. La fe no viene porque la compras en una tlapalería. La fe no viene solamente porque vengas una sola vez aquí. La fe viene cuando estás el miércoles en la mañana en la oración. La fe viene cuando estás en tu casa de vida.
La fe viene cuando vienes aquí y adoras al Señor con todo tu corazón. La fe viene cuando pones atención a lo que el Señor te quiere mostrar. La fe viene cuando tú le crees al Señor y dices, sí, fui un ciego, soy ciego todavía, pero quiero escuchar, quiero saber. Es el origen de la fe. Número 2, ¿cómo es la fe que detiene a Jesús? ¿Cómo es esa fe para provocar que Jesús, caminando, rodeado de una multitud, se detuvo al escuchar los gritos desesperados de este hombre que decía, Hijo de David, ten misericordia de mí? Seguramente Jesús escuchó desde el principio, ¿no? Pero mira, ¿cómo es esa fe? Número 1, esa fe sale de lo más profundo de su corazón. La fe que puede detener a Jesús, que puede mover el poder del Todopoderoso a tu favor, tiene que salir de un corazón, de lo más profundo de tu corazón. Es una fe que se gestó, se formó, está formándose, está dando vueltas, pero que cuando llega el momento sale desde lo más profundo de tu corazón. ¿Y cómo vemos esto? Bartimeo gritó, ¿no gritó? ¿Qué dijo? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabes una cosa? Nadie antes le había dicho a Jesús, Hijo de David. Nadie. 3 años Jesús estuvo viajando, sanando, pero nadie, escúchalo, nadie había discernido, nadie había recibido la revelación de que Jesús era hijo de David. Y al ser hijo de David, era rey. Era rey. Y la profecía se iba a cumplir en este hombre llamado Jesús, hijo de David. Establecer un reino que prevalece. ¿Cuándo empezó ese reino? Hace más de 2000 años. Y hoy está aquí su reino. Tú puedes decir, ¿eres parte de ese reino? Su reino no ha caducado. ¿Te das cuenta? Yo les he dicho varias veces, yo trabajé en Volkswagen. Volkswagen tiene una historia de ahorita casi de 100 años o más de 100 años. Pero tal vez tarde 100 más. Es posible que dentro de 200 años Volkswagen sea parte de la historia. Ya no existe. No hay institución alguna que haya durado lo que ha durado la iglesia de Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es. Lo único que ha prevalecido más de 2000 años es el pueblo de Dios, el reino de Dios, donde la cabeza es Jesús. El cumplimiento de la profecía cuando le dijeron a David, de tu simiente, de tus entrañas levantaré a uno y estableceré su reino y su reino no tendrá fin. ¿Va a tener fin la iglesia? ¿El cuerpo de Cristo en esta tierra se va a acabar? No, dilo no. No. Tú y yo nos vamos a morir y la iglesia va a continuar. ¿No te emociona eso? Tus hijos, tus nietos van a continuar y otros más van a continuar. Número 1, la fe que sale del corazón. ¿Tienes ese tipo de fe? Si no la tienes, tienes que empezar a meditar. Como Bartimeo, tienes que soñar, tienes que pensar, tienes que estar viendo, Dios, ¿cómo lo hiciste? Yo quiero eso para mi vida. Y espera la oportunidad. Número 1, entonces, es una fe que sale de lo profundo, sale a través de una voz que clama. Aprende de Bartimeo, él clamó, gritó. Número 2, era una fe perseverante, dilo, perseverante. ¿Tú crees que esa mañana Bartimeo se levantó, dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y le dijeron, cállate porque no debes decir eso. ¿Y qué dijo? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando el contingente avanzaba, ¿qué dijo? Más fuerte, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué lo querían callar? Algunos dicen, es que hacía mucho escándalo. Dijeron, cállate, cállate, no molestes al maestro. Eso no es cierto. Jesús estaba acostumbrado a los gritos. Miles lo rodeaban.
La semana pasada vimos que había 15,000 personas, ¿no? ¿No gritaban? Sí gritaban. ¿Eran los gritos que le molestaban a Jesús? No eran los gritos. ¿Sabes cuál fue el riesgo? Que este hombre dijo, hijo de David, en una zona en donde estaban los romanos, los conquistadores, los que gobernaban. Eso significa César no es el rey, el hijo de David es el rey. Y eso es peligroso, ¿sí o no? Si tú has visto lo que le pasa a los políticos que van a las manifestaciones de AMLO y se les ocurre decir Josefina o del Mazo, ¿qué les pasa? Pues acaban moreteados, ¿no? Es peligroso. Entonces, él gritaba hijo de David y lo que estaba diciendo es que Jesús es el rey. Y estaba en contra de César romano. Entonces, número 2, es una fe perseverante. Dilo, fe perseverante. Continúa, continúa, no te deja en paz, no te deja dormir, continúas, continúas. La fe no puede ser algo que tú oras y dices, Señor, mi oración es esto. Oras un día, 2 días y al tercer día se te olvida lo que estabas orando y ya no sigues. La fe que detiene a Jesús, la fe que mueve el cielo a tu favor, es una fe, dilo, perseverante. Perseverante. Entonces tenemos que aprender, si tú quieres, repito, y esto es para que lo apliquemos, para que tú lo apliques en tu vida. Si quieres ver la mano de Dios en tu vida, si quieres detener a Jesús en su obrar para que se detenga y escuches qué quieres que te haga, tienes que tener una fe ferviente, que salga de tu corazón, número 1. Número 2, una fe perseverante, perseverante. Y número 3, tiene que ser una fe que no se detiene. Nada ni nadie la detiene. Muchos le dijeron, cállate, y él continuaba gritando. Cállate, y continuaba gritando. ¿Sabes? Si tienes esa fe, aún cuando estés cansado, aún tu propia carne dice, mira, ya deja de orar por eso. Y tienes que decir, voy a vencer aún contra mi propio ánimo. Aún en contra de mi falta de ganas, yo voy a prevalecer. La fe tiene que vencer todos los obstáculos. Aunque el diablo te esté acosando, te esté llevando a un rincón, tienes que decir, mi fe es perseverante. Vas a vencer todos los obstáculos. Entonces, una fe que no se detiene a orar, una fe que no se detiene y sigue adelante. Ese es el tipo de fe. ¿Sabías que Jesús no se detuvo al primer grito? Imagínate, tal vez escuchó que venía Jesús cuando Jesús estaba a 50 metros y empieza a gritar. Viene avanzando Jesús y sigue gritando. Ya lo tiene aquí enfrente a él. Entiende que Jesús, no lo ve, pero por el tumulto de la gente entiende que el corazón de la manifestación está frente a él. Y él sigue gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que aún teniéndolo aquí enfrente, se da cuenta que Jesús se pasa de largo y ya va avanzando 20 metros. O sea, ya dices, ya no me hizo caso. Se está yendo, ya no tengo chance. Pero ¿qué es lo que hizo este ciego? ¿Se quedó callado? No, gritó más fuerte. Todavía más fuerte que al principio. Es que Jesús ya se iba. Ya se le iba el camión. Pero ¿sabes qué? La fe que detiene a Jesús es una fe que no se da por vencida por ningún obstáculo. No hay persona que te desanime. ¿Cuántos han escuchado voces de personas muy cercanas que te desaniman para seguir adelante en tu fe? ¿No? A veces tu misma esposa es la que te desanima. Job recibió ese regalo, ¿no? ¿Se acuerdan de ese regalo que está registrado en la Biblia, mujeres? ¿No? Digo, pongan atención porque no sea que vaya a ser como la mujer de Job. ¿Qué le dijo la preciosa mujer de Job? ¿Y todavía sigues creyendo en tu Dios? ¿Por qué no te mueres y dejas de creer en Él? O sea, ¿pero qué dijo Job? Tienes razón. No, él siguió creyendo.
Entonces, la fe que detiene a Jesús, la fe que va a mover el poder del cielo en tu favor, es una fe que no se detiene y no se desanima. Es una fe que vence todos los obstáculos. Dilo, todos los obstáculos. Mateo capítulo número 11, verso número 12. ¿Quieren? Por favor, vamos a leer un texto aparte. Mateo 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué dice? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. ¿Quieres tener una fe así? El cielo sufre violencia y los violentos lo arrebatan, no se detienen, sale de su corazón, es perseverante, insisten delante del Señor, están meditándolo, están creyéndolo, están escuchándolo, hacen oídos sordos a las palabras de desánimo. Viene el acusador y te trata de poner en ridículo y dices, no te voy a creer, y sigues adelante. Y dice la Biblia que los cielos sufren violencia y los violentos arrebatan, toman, se agarran de las promesas y las traen aquí a la tierra. Ese es el tipo de fe en el corazón de Bartimeo. Ese es el tipo de fe que ocurrió en cada uno de los milagros que hemos visto. Así es. ¿Te acuerdas de este hombre? ¿Cómo se llamaba? El que tenía una hija moribunda. Jairo. ¿Te acuerdas de este hombre Jairo? El principal de la sinagoga. Viene delante de Jesús y le dice, Señor, por favor ven conmigo. Tengo una hija que está enferma y está muriendo. Tiene 12 años. Jairo tenía ese tipo de fe. Jairo tenía ese tipo de fe. Jesús dice, vamos donde está. ¿Cómo era la mujer que tenía flujo de sangre? 12 años con esa enfermedad. Había visto médicos. Se quedó pobre. Estaba ya desamparada esta mujer. ¿Qué es lo que hizo? Avanzó entre la multitud, buscó y dijo, si tan solo toco el manto de él, seré sana. Es una fe que se mueve, ¿o no? Es una fe que sale del corazón. O sea, tenemos que darnos cuenta, cada vez que nuestro Dios interviene para corregir algo en tu vida, ese es un milagro. Él no te va a sacar cuernos, no te va a poner el tercer ojo, eso sería sobrenatural, ¿sí o no? Sí, eso no va a ocurrir. Pero el Señor te va a devolver la salud a la que tienes derecho. Dilo, tengo derecho a salud. Dilo, soy hijo de Dios. La enfermedad es una maldición. Viene desde el Edén. Tienes que decir, aunque, mira, los que están a punto de salir de la universidad, yo siempre les he dicho, aunque no existen y dicen, no vas a encontrar trabajo, olvídate, tú eres hijo de Dios, va a haber trabajo para ti, tenlo por seguro. Tienes derecho a eso. Y no digas, ay, ocurrió un milagro, fíjate que encontré trabajo. Eso es lo normal, pero es por la mano de Dios. ¿Sí o no? Yo he conocido hombres o personas 2 años buscando trabajo, 3 años buscando trabajo y no encontraban, pero yo tenía trabajo. ¿Qué es lo que me hace diferente a los demás? La fe. Un ciego pobre pidiendo limosna, pero en su corazón tenía lo más importante que hay en este mundo, que es fe. ¿Por qué razón? Porque esa fe detiene a Jesús. Y entonces vemos aquí a Jesús deteniéndose y haciéndole una pregunta. ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Qué quieres que te haga? ¿No? ¿Por qué nos damos cuenta que la fe de Bartimeo era una fe que estaba en su corazón, era como una caldera ahí adentro? De inmediato contestó. ¿Qué dijo? Devuélveme la vista, que vea nuevamente, quiero ver.
En una ocasión, en una boda, estábamos aquí en una boda, yo estaba oficiando la boda y le hice una pregunta al novio. Y esa pregunta iniciaba el mensaje que les iba a dar. Dos novios, aquí está el hombre, aquí está la mujer. Es el día de su boda, todos están aquí de testigos. Aquí están todos sus testigos, toda la iglesia. Y le pregunto a él, si el Señor te dijera en este momento, pídeme lo que sea y yo te lo voy a dar, ¿qué le dirías? Él pensó y dijo, que pueda tener una camioneta, quiero una Voyager. ¿Te imaginas? O sea, decir en su boda aquí frente a su novia, delante de todos los testigos, familiares, amigos, quiero una Voyager. Así fue Bartimeo. Bartimeo dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista, Señor. ¿No? Rápido. Medita ahorita, si el Señor te dijera, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dirías? Déjame pensar. Que acabe la carrera. Ay, por favor. Es acabar una carrera. La fe de Bartimeo es el marco de todos los milagros. Es una fe que sale del corazón, es una fe que persevera y es una fe que vence todos los obstáculos. Esa fe va a cambiar tu vida, hermano. ¿Me escuchas? Goyo, ¿sí me escuchan? Esa fe puede cambiar tu vida. ¿Cómo ha sido tu vida hasta ahorita? ¿Estéril? ¿Has estado ciego? ¿Has estado pobre, durmiendo en el piso, solo, sin poder ver? Es posible que sea así, pero si has estado escuchando, si en tu interior el Espíritu Santo ha estado trabajando, tú tienes esa fe para detener a Jesús y recibir el regalo de la vida. Y finalmente, ¿cuál fue el resultado de la fe? La Biblia dice que él recibió de la vista. Lucas no lo dice, pero si buscas en el libro de Marcos, ahí dice que al instante recibió la vista. Dilo, al instante. Al instante recibió la vista. Pero el resultado de la fe va más allá. El resultado de la fe dice, él le siguió. Yo quiero que medites esto. No estamos aquí en una feria de pueblo en donde te puedes sacar un premio si es que le atinas al muñeco, ¿verdad? Hay algunas personas que vienen por su milagro. Yo he conocido en mi vida en Cristo muchos que vienen por un milagro. El Señor les da su milagro, pero no siguen a Jesús. ¿Sabes que mi corazón cada vez que veo eso me duele? Yo he visto personas que vienen por un milagro, el milagro ocurre, pero no siguen a Jesús. Hace algún tiempo vino una pareja, eran dos jóvenes, acababan de tener un niño, su niño tenía 7 meses de nacido, pero estaba enfermo y enfermo y enfermo y enfermo, todo el tiempo enfermo. Llegaron aquí al Señor, oramos por ellos, oramos por el niño. ¿Y qué crees que pasó? El niño se sanó por completo. Ya no tenía nada, empezó a crecer, empezó el niño a jugar. Pero como al año de estar aquí con nosotros, se fueron, no siguieron a Jesús. No siguieron a Jesús. Pero aquí Bartimeo, el resultado de esta fe provoca que sigas a Jesús. Dice aquí la Biblia que Bartimeo siguió a Jesús. Él no dijo, voy a buscar a mi familia. Déjame ir al río Jordán, déjame ir a nadar en el lago de Genezaret. ¿Cuántos están aquí que se fueron a nadar? No siguen a Jesús, prefieren irse a nadar. Prefieren irse de paseo, prefieren otra cosa, pero no seguir al Señor. Pero la fe que detiene a Jesús sigue con Él. Dice que Bartimeo siguió con Él.
Y no solamente siguió con él, dice que le adoraba. El resultado de esta fe es que nunca, nunca te vas a separar de él. Jamás te vas a separar de él. Vas a renunciar a todo lo demás, vas a dejar atrás cualquier cosa y tú dices, yo nunca te voy a dejar, Señor, y vas a caminar con Jesús. ¿Sabes lo que hizo Bartimeo? Bartimeo caminó los próximos 30 kilómetros y entró con Jesús en Jerusalén. ¿Sabes qué? Bartimeo estuvo cuando Jesús fue capturado. Bartimeo estuvo en el camino al Gólgota. Bartimeo estaba en esa multitud. Y estoy seguro que Bartimeo estaba con los 120 en el aposento alto. 50 días después de la muerte de Jesús. Estoy seguro que Bartimeo estaba ahí orando con todos los demás. Este hombre estaba ciego, pidiendo limosna, pero que en su corazón había fe y le creyó a Jesús. Aquel que recibió la vista y que jamás dejó a Jesucristo. Nunca dejó de adorarlo. Pregunta, esta mañana, ¿tú tienes esa fe? ¿Tienes esa fe que puede detener a Jesús? Acuérdate, no es para que Dios haga algo increíble, es para que las cosas vengan en su voluntad. Amén. No te conformes con la pobreza y la ceguera. No te conformes con la enfermedad. No te conformes con una familia a medias. No te conformes con pobreza, hermano. No te conformes con estar todo el tiempo como que no me alcanza, no me alcanza. El Señor quiere hacer contigo lo que hizo con Bartimeo.